Y me gustaría que fuera conmigo, estamos estudiando Primera de Tesalonicenses, me gustaría que fuera conmigo la palabra de Dios. Y abra la palabra de Dios en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Dentro de las características que el apóstol Pablo habla de una vida que agrada a Dios, la primera que vimos fue una vida en santidad, la segunda es una vida que ama. Y en esta hora vamos a hablar acerca de la tercera característica que nos menciona el apóstol Pablo, una vida que espera. Es una vida que espera, pero no a que se cumplan sus sueños solamente. No una vida que tiene su mentalidad puesta aquí en la tierra, sino una vida que agrada a Dios. Es una vida que está en espera de la mayor bendición, de la más grande bendición que nosotros tenemos, y esa es la venida de Cristo. La venida de Cristo es nuestra mayor alegría. La venida de Cristo es nuestra más grande esperanza. La venida de Cristo es nuestra redención completa. La venida de Cristo es el inicio de nuestra eternidad. Por eso estamos tan expectantes de lo que el Señor va a hacer. Por eso anhelamos, hermanos, como dice la palabra de Dios, que Él venga por nosotros. Muchas veces las preocupaciones, las tensiones, la vida, como dice la palabra de Dios en Lucas, los afanes de esta vida, las preocupaciones cotidianas, todo lo que nosotros pudiéramos tener como un distractor, en ocasiones se nos olvida que no vamos a estar para siempre aquí en la tierra, que nuestra redención será completa cuando Cristo venga por nosotros. Y el apóstol Pablo les escribe a los hombres y mujeres que están en la ciudad de Tesalónica y les está recordando: hay una esperanza más grande que lo que podemos tener aquí en la tierra. La venida del Señor, lo que estamos esperando, esta es nuestra alegría mayor. Nuestra redención será completa cuando veamos cara a cara a nuestro Señor y toda lágrima sea enjugada. Hay cosas que no podemos comprender en esta tierra. Hay situaciones que no le encontramos significado. Hay momentos que hemos vivido y pensamos: Señor, ¿por qué lo permites y por qué sucede? Pero hay muchas respuestas que Dios no nos va a dar mientras estemos aquí en la tierra. Pero dice la palabra de Dios en Apocalipsis que cuando estemos frente a Él, toda lágrima será enjugada y ya no habrá más llanto, más tristeza, más dolor, más angustia, más enfermedad ni más pecado. ¿Cómo no vamos a estar expectantes de lo que el Señor quiere hacer? Y lo que abre esta puerta, lo que abre este camino a la eternidad, es la venida del Señor por cada uno de nosotros. ¿Cuántos estamos esperando al Señor Jesucristo, hermanos? Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 14, dice de la siguiente manera: ¿acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Si estamos vivos y Él viene por nosotros, seremos levantados. Y si estamos muertos para cuando Él venga, también seremos llevados juntamente con aquellos que están vivos. La venida del Señor trasciende. Como diría el pastor Charles Stanley, las obras que el Señor Jesucristo hace con nosotros es algo que el dinero no puede comprar y la muerte no puede arrebatarlo. Las promesas cumplidas, el Evangelio, la vida de Cristo en nosotros, hermanos, no se acaba cuando dejamos de respirar aquí en la tierra. Para alguien que ha puesto su confianza en Cristo, al momento de dejar de respirar, solamente cambia de estado su cuerpo, pero la promesa sigue vigente en una relación más íntima, más cercana y eterna con Cristo. Hay una esperanza gloriosa en Él. El apóstol Pablo les escribe a los de Tesalónica y les está diciendo: están sufriendo persecución, están en medio de carencias, están en medio del dolor, pero quiero recordarles que la venida del Señor es una realidad y Él habrá de venir pronto. Esto es lo que nosotros creemos, eso es lo que nosotros esperamos, esa es nuestra confianza y nuestra plenitud. Pablo les empieza a escribir a los de Tesalónica y les dice cómo vivir aquí en la tierra, apartándote de la impureza, amando cada día más a las personas que están cerca de ti. Pero también nos recuerda el Espíritu Santo a través de este escrito: no es para siempre donde vas a morar. Viene el Señor y estaremos con Él en la eternidad. Esta es la verdad, esta es la realidad que tenemos. Y me gustaría en esta tarde solamente considerar 3 preguntas que creo que todos nos hacemos.
Y en algún momento cuando hablamos de la venida de Cristo, siempre tenemos algunos cuestionamientos. Y la primera pregunta que me gustaría considerar juntamente con todos es la pregunta que hicieron los apóstoles, y es: ¿cuándo sucederá? No sé por qué todos queremos saber cuándo va a venir Cristo, pero es algo que todos queremos saber. ¿Cuándo va a suceder? Hay personas que dedican mucho tiempo a estudiar y mirar en tal tiempo, en tal momento, en tal lugar. Recuerdo que en una ocasión a mí me tocó estar escuchando mucho tiempo, algunas horas, a un hombre que estudiaba los últimos tiempos y en todo encontraba significado. Aquí va a suceder, aquí va a venir. Ya le pedí perdón a Dios, ya le pedí perdón también a esa congregación, pero recuerdo que en ese momento yo pensaba, sacando cuentas, me hice matemático y le decía a mi esposa: yo creo que como en 7 años va a venir el Señor por nosotros. Imagínate qué osadía. O sea, creer que tú puedes deducir y creerte tan erudito y pensar en tanto tiempo va a venir el Señor. Esa congregación que pastoreábamos, hermanos, estuvieron más santificados que nunca cuando les dijimos: en 7 años viene el Señor. Nunca habían ayunado tanto, ni orado tanto, ni reconciliado tanto. Pasaron los 7 años y no vino Cristo. Y se volvieron a sus caminos. Pero estamos orando por ellos, para que el Señor los toque otra vez, que les dé una sacudida. Mucha gente piensa que se puede saber cuándo será. Ahora, cuando el Señor Jesucristo está hablando en Mateo 24 acerca de la venida y del establecimiento del reino, lo primero que dijeron los discípulos fue: ¿cuándo va a ser? Es algo tan natural y que se despierta en nosotros, el querer conocer, el querer descubrir cuándo será esto. Ahora, dejemos que sea la palabra de Dios la que nos responda esta pregunta: ¿cuándo será? Y vamos a Hechos capítulo 1, versículo 7. Aquí lo tiene en la pantalla, o si quiere buscarlo usted. Y el Señor Jesucristo nos da una respuesta tan tajante y directa como se necesita en este cuestionamiento. Le preguntamos: ¿cuándo va a ser, Señor? Y el Señor Jesús responde: no les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre, les contestó Jesús. Jesús nos dice: no te corresponde saber el tiempo. No se sacia nuestra inquietud, no se sacia nuestra duda. No encontramos entonces la respuesta. Sí la estamos encontrando. El Señor Jesús nos está diciendo: hay una hora y un momento determinado por la autoridad del Padre, y no les corresponde saberlo a ustedes. Esto debería de ser entonces una palabra de descanso y dejar de preocuparnos, hermanos, por los eventos que suceden en el mundo. Porque lo que más nos inquieta es cuando hay algún fenómeno natural, o hay alguna guerra que se está levantando, o hay un cambio de gobierno, e inmediatamente se levantan un montón de personas, quizás bien intencionadas, pero empiezan a mandar mensajes como: iglesia, prepárate, ya te quedaste. Y empiezan a decir: es que la iglesia no está lista. Denotamos nuestro corazón, en lugar de irnos a la palabra del Señor y entender que está diciendo el Señor Jesús: no te corresponde saber el momento. Más claro, Mateo capítulo 24, versículo 36, el Señor Jesús les dice a sus discípulos: pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, sino solamente el Padre, ni el Hijo, solamente el Padre. ¿Por qué nos afanamos? Es que hay tal persona que sale en la internet y él dice que va a pasar pronto. Pasa un evento sobrenatural o pasa un desastre provocado y rápidamente empezamos a decir: es que Cristo ya viene. Sube el tomate, Cristo ya viene. Y con eso sí se despertaron, ¿no? Pasa una desgracia, Cristo ya viene. Ahora, el peligro es este, que hemos usado esta palabra para cualquier evento y le queremos atribuir que Cristo ya viene, y el Señor nos dice: entiéndanlo, nadie sabe el día ni la hora. Ahora, este pasaje no nos habla que Jesús estaba despegado de los planes de Dios.
Pero Él nos vuelve a reafirmar lo que está en Hechos 1:7, en la autoridad del Padre. Ahora, el Señor Jesucristo dijo: yo no hablo por mi propia cuenta, sino solamente hablo lo que el Padre me ha dicho que yo diga. Y en su humanidad, el Señor está limitado al conocimiento que el Padre le dice que comparta o no comparta. Y la fecha de su venida es algo que no nos corresponde saber. Es que, hermano, ¿qué piensa usted de esto que pasó ahí? Pues pasó. Fíjate hasta dónde nos lleva cuando nosotros no queremos escuchar lo que la palabra de Dios dice. Caemos en muchos extremos. Cuando pasó el 11/11 en el 2001 y que pasó el 9/11, perdón, en septiembre, las Torres Gemelas, un montón de gente sacando pasajes del Antiguo Testamento. Aquí dice, miren, en este capítulo y en este versículo, que cuando las dos torres se sacudan, forzamos una explicación de la Biblia para aplicarlo a ese momento. Grandes sectas se han levantado tratando de descifrar en qué momento habría de venir el Señor. Falsos maestros y falsos profetas han llevado a multitudes a la confusión, al dolor, al temor y en casos muy extremos a suicidios masivos esperando que venga el Señor. Cuando alguien nos pregunta ¿cuándo va a suceder?, no vas a parecer ignorante si tú dices no lo sé. ¿Por qué? Porque la respuesta completa es solamente el Padre lo sabe. Y esta respuesta no me hace vivir en desesperanza, sino en la confianza de que Él es soberano, Él es sabio, Él es poderoso y Él sabe la fecha. Y cuando suceda es el momento mejor. Él ya lo sabe. No es que el Padre no lo sepa. Quiero aclarar un poco solamente esto que está diciendo el Señor y por qué los discípulos quedaron tan conformes con esta respuesta de Cristo. Cuando los judíos se van a casar y cuando el hombre mira a una mujer que le agrada y que piensa que puede ser su esposa, el joven llega a la casa del padre. Y cuando ya miraban llegar a un joven con un anillo de oro, con una botella de vino de las más caras y con una vasija de aceite, entrando a la casa de alguien, decían, ya sabemos a qué viene. El joven hablaba con el padre de la novia y le decía, me gusta su hija, quiero casarme con ella, tengo buenos planes. Empezaban a establecer una relación, una comunicación. Y el padre del novio lo esperaba y le decía cuál fue la respuesta. Durante más de un año o un año y medio, la doncella que se estaba consagrando para ese joven no tenía contacto físico con nadie fuera de su familia. No podía saludar de mano, mucho menos de beso. No podía acercarse, se estaba consagrando para él. Se estaba purificando y se bañaba con aguas de rosa o de nardo. Se echaba aceite para que su piel estuviera tersa y fuera agradable para el hombre con el que se iba a casar. Mientras tanto, ¿qué hacía el novio? El novio se iba a su casa, a la casa del padre, agarraba un pedazo del solar de la casa del padre y empezaba a construir una casa. Empezaba a edificar una casa donde iba a introducir a su esposa, construía todas las cosas. Y el novio siempre estaba a la expectativa, papá, ya terminé la casa. Eso debería de ser un buen ejemplo para todos los que se quieren casar. Pero dicen, me quiero casar, papá, cómprame casa. Él decía, ya construí la casa. Escucha lo que dice el Señor Jesucristo. Voy pues a preparar morada a la casa de mi Padre, para que donde yo estoy, ustedes también estén. ¿A la casa de quién? A la casa del Padre. Los judíos en ese entorno entendían muy bien esto. Nosotros necesitamos que se nos explique y espero que en estos 2 minutos pueda quedar claro. El novio terminaba la casa y estaban esperando, pero la novia no sabía la fecha en la que el novio había de venir. Y cuando pasaba más o menos un año, la novia todos los días se levantaba en la mañana, se ponía su vestido de novia, se maquillaba, se ponía aretes, se ponía zarcillos, se ponía pulseras, se echaba el mejor perfume, esperando a que llegara el novio. En lo que ella esperaba, cuando ya en la noche empezaba a quedarse dormida,
Las 10 mejores amigas de ella hacían guardia fuera de su casa con lámparas encendidas, por si en dado caso escuchaban que el novio venía, ellas corrían con la novia y le decían: allá viene el novio. Aparte, el novio tenía un pregonero que venía gritando adelante de él: aquí viene el novio. Y toda la gente se alegraba, toda la gente del pueblo salía, hacía ver que era el novio y cómo venía vestido. Todo el año esa joven se alistaba, estaba lista y preparada. Si cuando un día ella dijera: ay, no tengo flojera y este no tiene para cuándo venir, y no se cambiaba, y ese día llegaba el novio, se perdía la oportunidad de que se casara. Lo tomaban con una seriedad porque era algo muy solemne. Y el novio terminaba la casa, le ponía mini split, le puso vitropiso, 3 pantallas, contrató Netflix y todo lo que haya sido. Quería la casa cómoda, le compró el mejor colchón, tenía todo listo porque iba a traer a su reina literalmente a vivir con él. Hasta me dan ganas de volverme a casar con él. Pero cuando estaban ahí, el novio se levantaba todos los días y se preparaba. Iba y se ponía a un lado de su padre y le decía: papá, ya es hora. Y el papá decía: todavía no es tiempo. Yo te voy a decir cuándo es el tiempo. Por eso el Señor Jesucristo dice: nadie sabe el día ni la hora, solamente el Padre. Estoy esperando, pero estoy listo. Estoy esperando, y en cuanto el Padre diga: voy por mi novia. ¿Cómo debe de estar la novia? Lista y preparada todos los días, porque nadie sabe el día ni la hora y no te corresponde saberlo. Lo que nos corresponde es estar listos y preparados para cuando el novio venga. No te puedes descuidar ningún día. No puedes estar pensando y diciendo: el novio falta mucho para que venga. No lo sabes. Pero eso de querer atinar la fecha es lo que más nos desanima. Es que hace 10 años dijeron que ya venía. Es que hace 5 años que dijeron que ya venía. Es que ahora otra guerra. Es que ahora otras cosas, hermanos. Si podemos comprender esta parte de la palabra, dejaremos de preocuparnos por los eventos y estaremos más ocupados en tener un corazón listo, gozoso y expectante de la venida del Señor Jesús. No de cuándo será. Lo que me importa es que viene. No sé cuándo, pero Él viene y eso nos llena de alegría. Esta es una vida que está esperando. Deuteronomio capítulo 29, versículo 29 dice: lo secreto le pertenece al Señor nuestro Dios, pero lo revelado nos pertenece a nosotros y a nuestros hijos para siempre, para que obedezcamos todas estas palabras de la ley. Hay cosas que Dios nunca nos va a revelar. Son de Él. Si alguien te quiere engañar y te quiere mentir y que te empiece a decir: es que yo tengo 40 días de ayuno y oración, duré 41 días buscando el rostro del Señor para preguntarle cuándo va a ser su venida y Él me lo reveló, es un mentiroso. Dios no se lo va a revelar. Hay cosas que son de Él y no nos corresponde saberlo. Tengamos cuidado, porque hoy se tunden las redes sociales de falsos maestros, alarmistas. Ya desde que te mandan un video y que empieza con una explosión y una voz como: ¿cuándo será? Ya sabes que es mentira. No te creas eso. Cuando ya vienen estos videos llenos de amarillismo, no te lo creas, no desperdicies tu tiempo en eso. Nadie sabe el día. Nadie sabe la hora, nadie lo conoce. Es que tal profeta, es que tal evangelista, es que tal pastor, es que tal maestro, ellos dicen. Jesús nos está diciendo: no les corresponde saber la fecha. Hay cosas que le pertenecen a Dios. Lo que nos corresponde a nosotros es obedecer lo que sí nos ha mostrado. Eso es lo que tenemos que hacer. Y Pablo les escribe a los tesalonicenses, en 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 1,
Y el apóstol Pablo les sigue escribiendo a los de Tesalónica y les dice: ahora bien, hermanos, ustedes no necesitan que se les escriba acerca de ¿qué? De tiempos y fechas. No necesitan. Y si no lo necesitamos, dejemos de buscarlo. ¿Por qué el Señor no nos dice la fecha? Porque no lo necesitas. ¿Por qué el Señor no me revela la fecha? Porque no lo necesitas. Si lo necesitaras, el Espíritu Santo nos estaría dando todo lo que nosotros requerimos. Lo que nos llena de alegría es que Cristo va a venir. ¿Cuándo? No lo sabemos. Y no nos preocupemos. Estemos listos para cuando la trompeta suene y el pregonero lo grite, irnos para estar con Él. ¿Cuándo será? No lo sabemos. ¿Cómo será? Eso sí nos dice la palabra de Dios. La segunda pregunta que creo que todos nos hacemos es: ¿cómo será la venida de Cristo? En 3 domingos más, hermanos, estaremos hablando a más detalle cómo será la venida de Cristo. En este momento solamente quiero centrarme en lo que Pablo nos dice en este pasaje. Pero en la segunda carta a los tesalonicenses, el apóstol Pablo habla con más detalle algunas cosas de la venida del Señor. Algún preámbulo que va a suceder, aunque será inminente, pero el apóstol Pablo nos está llevando en esta parte primeramente a esta esperanza. Tenemos que escuchar lo que dice el Señor Jesucristo. ¿Cómo será la venida de Él? Mateo capítulo 24, versículo 37. El Señor Jesús nos dice: la venida del Hijo del Hombre será como en los tiempos de Noé. Y después de estos versículos, el Señor Jesucristo dice: se estarán casando y dando en casamiento. Estarán yendo al trabajo de una manera muy normal. Estarán teniendo fiestas y andarán disfrutando de la vida. Lo que está diciendo el Señor Jesucristo no es que tenemos que encontrar un significado como en los tiempos de Noé. Yo recuerdo cuando se iba a casar mi hermana mayor. Y recuerdo que cuando antes no se usaba que mandaran las invitaciones por medios electrónicos, hermanos, íbamos a las casas de cada quien y le llevábamos la invitación y se la dábamos y ahí te esperábamos. Y todos los que somos de una generación anterior nos tocó eso. Yo ya iba entrando a esa generación, no era tan atrás. Pero ya me tocó algunas cosas de la tecnología. Pero me acuerdo que cuando llegaba mi hermana, algunas familias les entregaba la invitación. Mi hermana con una sonrisa y bien contenta, bien alegre: aquí está, hermana, me voy a casar en tal fecha y quisiera que estuviera con nosotros. Y hay un tipo de cristianos que son especialistas en amargar la vida de otra gente. Hay un tipo de personas que puede que amen a Dios, pero echan a perder la esperanza y la alegría de lo que la Biblia dice por la religiosidad. Y me acuerdo que mi hermana le entregaba la invitación a alguien y no faltaba quien tomara la invitación y le empezaba a decir: se estarán casando y dando en casamiento cuando sea la venida del Hijo del Hombre. Salía mi hermana toda triste diciendo: ay, Señor, vamos a orar para que no venga, me quiero casar. Pero a veces, hermanos, como no conocemos la palabra, y si escuchamos la palabra no nos apasiona y no nos alegra, creemos que es una palabra de desesperanza o de temor y de angustia, así como en los tiempos de Noé. Lo único que está diciendo el Señor Jesucristo es: los que estaban viviendo en el tiempo de Noé estaban teniendo una vida normal cuando llegó el diluvio de repente y no lo esperaban. Así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Cómo será? Como en los tiempos de Noé. Estaremos en nuestra vida normal, estaremos viviendo tan tranquilos, estarás esperando que pase la basura en tu casa, estarás esperando que ya venga el agua en la calle, estarás esperando que baje la verdura para comprar, estarás yendo de paseo, tendrás una vida normal y ahí vendrá el Señor. Como un ladrón en la noche, como relámpago. Así será. O sea, no tienes que tener: Señor, dame 5 minutos, y en cuanto ve esta señal, entonces quiere decir que ya vienes. Será como en los tiempos de Noé. Gracias a Dios no vino el Señor, ¿no? En ese entonces, cuando mi hermana, por si tenían la duda.
Ya mi hermana, y luego cuando la salió embarazada, ya después de casada, y decía, Señor, no vengas todavía hasta que tenga mi primer hijo. Ya ahorita ya es abuela, un saludo, ¿no? Pero ya ahorita es abuela, gracias a Dios, ahí lo va permitiendo. Y ya después era la secuencia para nosotros, Señor, no vengas hasta que yo me case, ¿no? Pero no tenemos que tomar la palabra de Dios para quitarle la alegría a la gente que está a nuestro alrededor. Debe de ser una palabra de esperanza. Sí, en el tiempo de Noé se estaban casando, se estaban dando en casamiento, estaban disfrutando. Esto es lo que está diciendo el Señor Jesús. Habrá una vida normal y entonces, en un día cualquiera, ahí vendrá el Señor. Estamos a la expectativa, lo estamos esperando. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 2. El apóstol Pablo dice lo siguiente: porque ya saben que el día del Señor llegará como ladrón en la noche. El Señor Jesús usa esta misma analogía en Mateo 24 y dice: si alguien supiera a qué horas va a entrar un ladrón a su casa, lo estaría esperando. El ladrón no te va a avisar, ahí nos vemos como a las 4, no te va a avisar. ¿Qué tienes que hacer? Estar listo, estar preparado, estar alerta. Así será la venida del Hijo de Dios. Como un ladrón en la noche, dice el apóstol Pablo. Así sucederá. Pero hermanos, no solamente es cómo será en este evento, sino que también la palabra de Dios nos habla y nos describe la forma en la que vendrá. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. ¿Cómo será la venida del Señor? Y el Espíritu Santo inspira al apóstol Pablo y dice: el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. No será algo escondido, no será algo parcial. No será que lo vieron en un punto y en otro no. Hermanos, será algo trascendental y mundialmente visible al mismo tiempo. En todas partes se va a ver el Hijo del Hombre descendiendo del cielo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Nadie puede decir: es que ya vino y no te diste cuenta. Es que hubo un rapto parcial y eso no te diste cuenta. Estas son conjeturas que los religiosos y libertinos están sacando, pero habrá una venida del Señor en la cual todos lo veremos. Un falso maestro dice: vendrá en tal fecha. No se cumple esa fecha, entonces dice: vendrá en otra fecha. Y luego dice: no vino en esa fecha. Y como ya juntó tantas mentiras, entonces dice: sí vino, pero no te diste cuenta. Y esto era lo que los falsos maestros les estaban diciendo a los de Tesalonicenses. De tal manera que cuando Pablo escribe esta carta, tuvo que mandar inmediatamente otra carta desmintiendo esta mentira y diciéndole a los discípulos de Cristo: no se crean que Cristo ya vino. Si ustedes escuchan esto, no es verdad. El Señor no ha venido, todavía lo estamos esperando, porque si yo hubiera venido, no estaríamos aquí, estaríamos allá en la eternidad con Él. Él vendrá con voz de arcángel, con voz de mando, con trompeta de Dios, y la evidencia también será que los muertos en Cristo resucitarán primero. Para este tiempo, muchos discípulos de Cristo que estaban creyendo en el Evangelio ya habían perdido la vida siendo perseguidos allí en la ciudad de Tesalónica. Los habían expulsado de los trabajos, los habían metido en la cárcel y a otros les habían arrebatado la vida. Y Pablo dice: no se preocupen por aquellos que ya murieron. Cuando suene la trompeta, ellos serán los primeros en ser resucitados. Allá estarán viendo al Señor. Y dice el versículo 17: luego, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor, ¿sabes hasta cuándo? Para siempre. No 1 año, no 10 años, no 1000 años, para siempre. Esa es la eternidad. Ahí estaremos
para siempre. Ese es el inicio de todo lo que el Señor tiene preparado para nosotros. No tiene que darte temor si suena la trompeta, tiene que darte alegría. Pero la preocupación que había en aquellos que estaban vivos era: ¿y qué va a pasar con los que ya murieron? Porque la superstición griega y romana hacía creer que cuando una persona moría, ya no había más esperanza, todo se deshacía, todo se acababa y ya no había eternidad. Y el apóstol Pablo dice: cuando Cristo venga, en donde estén los muertos, resucitarán primero. Y luego nosotros, inmediatamente, seremos arrebatados con ellos y encontraremos al Señor Jesús en el aire, y allí estaremos para siempre. Es interesante cómo el apóstol Pablo usa esta expresión: los que estemos vivos. El apóstol Pablo pensaba que el Señor iba a venir muy pronto. ¿Estaba equivocado? No. De hecho, el Espíritu Santo permite que esas expresiones queden ahí, porque el apóstol Pablo está escribiendo esta carta a un público o un lector que lo van a recibir en ese momento. Y Pablo dice: si estamos vivos para cuando Él venga, nos vamos a ir con Él. Pablo ya no está vivo, Él ya está muerto. Será uno de los primeros en ser levantados cuando suene la final trompeta, como aquel cristiano que murió en la sierra y que nadie lo conoció, o como aquellos mártires que están en África dando su vida por Cristo y que nosotros no conocemos su nombre, o como aquella persona que está en un hospital en este momento dando su último aliento pero con su esperanza en Cristo, porque lo que nos va a hacer ser levantados no es el título, el nombre o la fama, es que fuimos rescatados por el Señor Jesucristo, y eso nos da la garantía que estaremos con Él para siempre. Nadie es más importante que otro. El Señor nos va a llevar juntamente con Él. Primera pregunta respondida: ¿cuándo será? No te corresponde. La Nueva Traducción Sinaloense dice: no te importa el tiempo. Porque en Sonora no hablamos así, pero aquí en Sinaloa me he fijado que sí. ¿Cómo será? Como ladrón en la noche, pero gloriosa, visible, palpable, llena de esperanza. La tercera pregunta: ¿qué hacemos entonces nosotros? Esto creo que nos debe también llevar a considerarlo. ¿Qué vamos a hacer? El apóstol Pablo y también la palabra de Dios nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Por lo tanto, 1 Tesalonicenses 4:18. ¿Qué debo de hacer en lo que Cristo quiere? Debemos animarnos unos a otros con estas palabras. No dice deben asustarse unos a otros. No dice deben chantajearse unos a otros. No dice deben manipularse unos a otros. Dice debemos animarnos unos a otros. Para aquellos que crecimos en una iglesia un poco legalista, hermanos, la venida de Cristo era símbolo de miedo, de terror. Papá o mamá, ¿puedo ir al cine? Tú sabes, pero si Cristo viene, ahí te vas a quedar. ¿Nunca les dijeron eso? Cumplió años un compañero mío en la preparatoria y va a estar haciendo una cenita con su mamá, ¿puedo ir? Bienaventurado el varón que no se ha sentado en silla de escarnecedores, porque si Cristo viene, ahí te vas a quedar. Y de repente había gente que decía: yo era tan santo, hermano, que cuando pasaba por una fiesta me cruzaba la calle para no contaminarme, porque no quiero que Cristo me deje cuando Él venga. Hermanos, tenemos que tener mucho cuidado cómo interpretamos la palabra. Pero los que crecimos en este ambiente legalista, no sé cuántos de ustedes llegaban de la escuela, los mandaban al mandado, que llegabas a la casa y que no había nadie en tu casa. Mamá, papá, ¿dónde están? Y luego de chiquitos nos ponían una película que se llamaba Un trueno distante y como los ladrones en la noche. No se lo pongan a sus hijos, hermanos, ese, por favor. Recuerdo que esa película empezaba con una canción con un tambor. ¡Pum! ¡Pum! Todavía lo escucho y me da miedo.
Y empezaba una vocecita de 3 mujeres. Llanto, guerra y destrucción. ¿Te la sabes, verdad, Elías? No la vamos a cantar, no te preocupes. Vino el Señor y te has quedado atrás, te has quedado atrás. Hermanos, la religiosidad te hace tener miedo de lo que Dios ha planeado para darte alegría y esperanza. Cuando empiezas a conocer a Cristo, cada promesa de Él se vuelve gozo, alegría y regocijo. El apóstol Pablo dice: la venida del Señor no es razón de miedo, es razón de alegría. Por lo tanto, anímense unos a otros con esta palabra. Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Él viene por nosotros. Esa es la palabra de ánimo. Hermano, no entiendo lo que está pasando. No te preocupes, yo tampoco, pero tenemos una esperanza más grande de lo que está aquí en la tierra. Él viene por nosotros. Es que parece que todo se está desmoronando y todo viene hacia abajo. No te preocupes, los gobiernos se van a desmoronar, todo reino va a caer, toda seguridad en esta tierra desaparece, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Él viene por nosotros. Edifica con eso. Me detectaron una enfermedad y no sé qué va a pasar en mi cuerpo. Lo que sí sé es que el Señor viene por ti y esa es nuestra esperanza. Él viene. El apóstol Pablo dice: tienen que edificarse con estas palabras, no asustarse. Esa es nuestra mayor esperanza. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 8. Dice el apóstol Pablo: nosotros que somos del día, por el contrario, estemos siempre en nuestro sano juicio. Escucha, ¿qué debemos hacer? Protegidos por la coraza de la fe y del amor. Que en tu pecho, en tu corazón, en tu centro de tu ser, en todo lo que hay, sea el amor y la fe lo que te esté protegiendo. En lugar de andar investigando cuándo va a venir el Señor, en lugar de andar preocupado porque hay un hombre, hermano, que grabó un video donde se ve un caballo amarillo que va adelante, falla de la cámara. No es esto real. No es esta la esperanza que tenemos de conocer los tiempos y las sazones. Lo único que llena nuestro corazón es que el Señor nos ama y que por fe hemos sido justificados. Eso es lo que debemos hacer, proteger nuestro corazón con el amor y la fe que el Señor nos ha dado. Y luego dice Pablo, aparte de eso, tienen que estar fortalecidos en su sano juicio por la esperanza de salvación. Que tu pensamiento no tenga duda que sí, el Señor vendrá como ladrón en la noche, pero si tú eres de Él, no tienes nada que temer, eres salvo. Y es una salvación eterna la que la sangre de Cristo da en nuestro corazón. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 9 dice: eso es lo que debe de estar en tu mente. Pues Dios no nos destinó a sufrir el castigo, sino a recibir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. No es por lo que haces o dejes de hacer. No son por tus acciones o por tus palabras. Es porque has puesto tu confianza en Cristo Jesús, que Dios ya no te destinó para el castigo eterno, sino para la salvación. Cuando suene la trompeta, como tú has sido lavado con la sangre de Cristo y tu nombre está escrito en el libro de la vida, ya has sido sellado con el Espíritu Santo y tienes el anhelo de agradar a Dios en todas las cosas, no tienes nada que temer. Aunque el enemigo te diga no eres perfecto, aunque el enemigo te diga fallaste tal día, aunque el enemigo te quiera meter pensamientos de condenación, tenemos que ir a la palabra y decirle: si soy de Cristo, no soy destinado al castigo, sino a la salvación eterna. Estoy esperando a mi Señor por lo que Él hizo, no por lo que yo hago. La salvación no depende de nosotros, la salvación depende de aquel que murió por nosotros. Ya fuiste justificado por la fe, ya fuiste amado y aceptado y reconocido como hijo de Dios. ¿De qué tienes miedo?
Es que yo soñé, hermano, de repente salían un montón de personas, hermano, yo soñé que Cristo venía y no me conocía. No es cierto, no te creas eso. Tenemos que tener mucho cuidado, porque Dios no le va a revelar a nadie en sueños y visiones cuándo va a ser su venida, ni en qué momento, ni en qué día. La palabra de Dios ya nos dice cuándo, cómo y qué debemos hacer. Y este es el mayor mensaje de esperanza. Si tú eres de Cristo, si tú has puesto tu confianza en el Señor, si tú has reconocido que ningún mérito personal, ninguna religión puede perdonar tus pecados, solamente la justicia perfecta de Cristo, revistiéndote al arrepentirte de tu pecado, ya no tienes nada que temer, ya estás listo para cuando Cristo venga, porque no es lo que tú haces o dejas de hacer, es lo que Cristo hizo y eso ha complacido al Padre y estás revestido de la justicia de Dios. No tengas temor. Dile al que está a tu lado, Cristo viene y viene por ti. Él viene. Nomás no se ponga como mi hermana, Señor, pero no vengas hasta que conozca a mis nietos. Ahora, claro que Dios no detiene su venida porque alguien le diga que no venga. Pero me encanta lo que expresa el apóstol Pedro y dice: el Señor no retarda su venida como algunos los tienen por tardanza, sino que Él es grande en misericordia y está esperando que todos procedan al arrepentimiento. ¿Quiero yo la muerte del impío?, dice el Señor. No la quiero, quiero que se arrepienta. Aún para aquellos que no conocen al Señor, la venida de Cristo es un mensaje de esperanza. Mientras Cristo no venga, es una predicación de aliento y de esperanza. Todavía tienes oportunidad de rendir tu vida al Señor Jesucristo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 11. El apóstol Pablo, después de decirnos esto: Dios no nos ha destinado para el castigo eterno ni para la perdición, sino que nos ha destinado para la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, qué maravilla es esto. No por medio de tus obras, no por medio de tus acciones, no por medio de tu servicio, por medio de Cristo. Pablo termina diciendo en 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 11, por eso, porque no eres destinado a la perdición, porque no eres destinado al castigo eterno, porque no eres destinado al juicio, porque eres destinado para la salvación. Por eso, anímense y edifíquense unos a otros, tal y como lo vienen haciendo. ¿Qué es lo que me corresponde hacer? Animar a mi hermano. Hey, no te desesperes, Cristo viene. Hey, guarda tu corazón para que cuando Él venga estemos listos, limpios, resplandecientes. No para ser salvos, sino simplemente listos y resplandecientes para recibir a nuestro novio como Él se merece que lo recibamos, con un vestido sin mancha y sin arruga. ¿Por qué? Porque es el Señor quien nos está preparando, alistando y capacitando. Hermanos, el novio ya se fue y está preparando una morada para que donde Él está, nosotros también estemos. Solamente está esperando que el Padre diga: ahora sí, ya ve por la novia. Lo más maravilloso es que ya estamos lavados con la sangre de Jesús, expectantes de cuando Él va a venir. Amén. ¿Qué nos corresponde hacer? Animar, edificar a aquellos que están a nuestro lado. No fuiste destinado para la perdición, fuiste destinado para la salvación. A tus hijos que no conocen al Señor, a tus padres que no conocen al Señor, a tus hermanos que están alejados de Dios, háblales de tu gran esperanza y diles que ellos también pueden participar de ella, que pueden poner su confianza en Cristo y que no importa qué pecado tan grande hayan cometido, la sangre de Cristo nos puede limpiar de todo pecado.
¿Por qué no nos ponemos de pie y le decimos al Señor: Señor, aquí estamos esperando tu venida. Aquí estamos esperando, Señor, ese tiempo glorioso. Aquí estamos, Señor, esperando ese momento en el cual te veremos cara a cara y estaremos para siempre contigo. ¿Por qué no cierra sus ojos y le decimos: Señor, gracias por esa morada, Señor, que tenemos en el cielo? Gracias, Señor, por ganarnos un lugar, Señor, allá en la eternidad. Gracias, Señor, por destinar nuestra vida no para la perdición ni para la impureza, sino para la santidad y la salvación. Señor, no necesitamos conocer el tiempo. Solamente necesitamos saber que un día tú vendrás por nosotros. Que nos animemos y estemos expectantes de ese momento.